vamos a hablar de no la gran cantidad de patologías que en realidad se presentan, porque si vamos a desglosar, eso es un tema bastante extenso, pero sí vamos a hablar de las más comunes, las principales, más vemos a diario dentro del ejercicio de la práctica. Entonces, Rodrigo Cantillo, Rodrigo, avance en la diapositiva. Rodrigo Cantillo, Carlos Lozada, Mayra Arias, Sergio Llanos, creo que todos están conectados, no sé si Mayra está por ahí. Entonces vamos a dar inicio a la exposición. Digo, vamos primero que todo a definir la diferencia entre una enfermedad y una patología. Entonces encontramos que la enfermedad va a ser la alteración del funcionamiento normal de la parte del cuerpo que se va a ver afectado, y la patología es la parte de la medicina o el nombre que recibe ese trastorno que está causando los signos y los síntomas a los usuarios. Entonces vamos a iniciar con el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una oclusión o taponamiento que ocurre en cierta región del territorio pulmonar. Este generalmente se ve reflejado por trombos que viajan desde los miembros inferiores producidos por trombosis venosa profunda y que llegan por la vena cava inferior hacia la arteria pulmonar y se quedan alojados en cierto territorio pulmonar. Eh, Generalmente el tratamiento para esto nuevamente el tratamiento para esto es la antiagregación de los pacientes. Se puede hacer con heparina fraccionada, administración endovenosa, por ende se aplica única y exclusivamente dentro de la estancia hospitalaria del paciente. Y la heparina de bajo peso molecular, que tiene una administración más fácil, que es subcutáneo, que es ese que está en la parte de abajo, se puede administrar de una manera más cómoda en el hogar del paciente, porque igual tiene que seguir antiagregado. O lo que ustedes están viendo al lado, que es como un alambre, que se llama filtro de vena cava, que implanta por vía percutánea, o sea, se lo hacen por hemodinamia. Y este procedimiento es un procedimiento sencillo, corto, que básicamente tiene dos opciones. Una, que es implantar el dispositivo por vía yugular, dependiendo de si el trombo viajará por la cava superior, o por vía femoral, que es lo más común y lo que generalmente siempre se ve, por lo que hablamos de la trombosis venosa profunda. Sí. Vamos con algo que se llama síndrome de Takotsubo o el corazón roto. El síndrome de Takotsubo no es muy común, pero el 95% de los casos que se presentan generalmente es en mujeres. ¿Qué sucede con este síndrome? El síndrome de Takotsubo lo que hace básicamente es como un abombamiento del ventrículo izquierdo, que da unos síntomas muy parecidos a los de un infarto agudo del miocardio, y los sufren las mujeres cuando tienen una emoción muy fuerte. Para este tipo de diagnóstico, pues es todo un proceso, ¿no? Porque como los síntomas muy parecidos a los del infarto, entonces hay que iniciar como un proceso de diagnóstico con indicadores cardíacos. O sea, entonces vamos a iniciar con algo que se llama síndrome de Takotsubo, que también es conocido como el síndrome del corazón roto, y que más o menos un 85% de los casos que se presenta siempre es en mujeres. No suele ser, o pues no es una regla general que sean posmenopáusicas, porque cualquier mujer está predispuesta a esto, porque está comprobado que las mujeres tenemos como cierto don para aumentar las cosas que nos informan. Entonces, el síndrome del Takotsubo generalmente lo que hace es que hace un abombamiento del ventrículo izquierdo y produce unos síntomas muy parecidos a los de un infarto agudo del miocardio. Entonces, las mujeres que sufren este tipo de síndromes generalmente presentan disnea, anginas de medianos o cortos esfuerzos, síncopes y colapsos, y inicialmente son manejadas como un infarto agudo del miocardio porque también presentan cambios electrocardiográficos. Entonces, para todo este tipo, para diagnosticar este síndrome, inicia todo un proceso de paraclínicos que se le hacen como indicadores cardíacos, las troponinas, que no siempre están elevadas, pero algunas veces sí están elevadas, y ecocardiogramas, que puede ser un estrés con dobutamina,
que indica que sí hay una insuficiencia cardíaca. Entonces, estas pacientes se van a hemodinamia y se les hace algo que se llama ventriculograma, o como les también descrito ahí, que es ventriculografía, que consiste en avanzar un catéter pigtail hasta el ventrículo izquierdo y realizar una inyección con medio de contraste por el inyector. La que sigue. Entonces, para esto no hay un tratamiento estándar, pues porque es básicamente permitir la relajación de músculo y que vuelva a su normalidad, porque generalmente las coronarias, cuando me refiero a coronarias, hablo de las arterias coronarias, son sanas. Eh, entonces, en esta imagen que están viendo ahí, no sé si Rodrigo la pueda poner a andar, es una mujer de 29 años de edad que ingresó con un cuadro para una apendicectomía, llegó por urgencias por una apendicitis, y en el momento en que se despertó de la anestesia, porque fue general, hizo cambios electrocardiográficos y fue manejada como un infarto. Pero en realidad cuando llegó al hemodinamia, si ustedes se dan cuenta, el abombamiento del ventrículo fue diagnosticada como un síndrome de Takotsubo por el estrés que vivió en el momento al despertarse de la cirugía. Entonces, estas personas, como les decía, reciben un tratamiento inicialmente como si fuesen un infarto, pero posterior a eso no hay ningún tratamiento, sino simplemente permitir a los pacientes como el descanso para que vuelvan a la normalidad. Ok, entonces seguimos con el infarto agudo del miocardio, el cual es otra de nuestras patologías. Este infarto, prácticamente que es la necrosis o muerte de células o parte del órgano por culpa de una estenosis, que es la que observamos en la pantalla, la obstrucción puede ser por grasa, que es lo más, 99% por lo que se obstruye. Entonces tenemos que el infarto agudo del miocardio puede ser por dos, o pues se pueden dividir en dos, ¿no? Infarto de miocardio con elevación del ST y con la aparición de la onda Q. Que esta onda Q se puede referenciar pequeña o grande. Si es pequeña, entonces no tiene mucha sintomatología, mucha gravedad, pero si es grande, entonces afecta a las arterias más grandes, las coronarias más grandes, las principales, y es como una cicatrización. O sea, si la onda Q es grande, cicatriza, y lo que ocasiona es que hay una parte grande, una necrosis grande, una área grande en la que mueren células. Pero si la onda Q es pequeña, no hay cicatrización y lo que ocurre es que hay unas pequeñas zonas de cicatrización. ¿Qué lo pueden causar? Pues como lo decía anteriormente, la esterosclerosis coronaria. También puede ser causas la edad avanzada, sexo masculino, colesterol alto, tabaquismo, diabetes, en fin. Aquí tenemos pues las imágenes de la onda Q cuando es grande y cuando es pequeña. El, el tratamiento para el infarto agudo del miocardio, entonces tenemos un anticoagulantes y la entrada a la sala de hemodinamia. Eh, También tenemos que, bueno, entonces aquí ya tenemos un video de fluoroscopia. Lala, ¿me puedo colaborar con el video? Rodrigo, devolvamos las dos diapositivas, porfa. Otra. Entonces, como vieron la anterior, un momento, Rodrigo, la anterior. Entonces, el infarto agudo del miocardio presenta dos variaciones. Una, cuando el paciente presenta elevación del segmento ST o esa onda Q que le dice ahí que es la cicatriz, o la otra cuando el paciente no presenta elevación del ST.
En este caso hay un tratamiento para cada uno. Cuando el paciente presenta elevación del ST, el paciente se encuentra en ventana, que es lo que conocemos que todavía se puede pasar a hacerle algo por manejo percutáneo en el momento en el que se está infartando. Eso querría decir hacer una angioplastia primaria, subirlo de una vez a hemodinamia y solucionarle su problema. La siguiente. Esa que están viendo ahí es un paciente con infarto agudo del miocardio, pero no presenta elevación del ST. Si se fijan en el segmento, en el complejo que nos hablaba Daniel anteriormente, PQRS, ese no hay una elevación. Entonces, la siguiente. Entonces, lo que decíamos, cuando el paciente presenta elevación del ST y llega a urgencias en el momento infartado, hay dos posibilidades. La primera posibilidad, que es generalmente la más común, porque no siempre se pasan angioplastias primarias, es trombolizar el paciente. El paciente se tromboliza con ese medicamento que están viendo ahí, que se llama Alteplase, es una infusión que se deja más o menos de 12 a 24 horas, pero que así como tiene grandes beneficios para el paciente, también tiene muchos riesgos. ¿Por qué? Porque este medicamento, vamos a decirlo en palabras no técnicas, agúa la sangre del paciente. Entonces el paciente puede sangrar por cualquier orificio, por cualquier punción que se le haga, porque su función básicamente es hacer que la sangre sea más líquida para que si hay alguna obstrucción dentro de las coronarias se desvanezca y permita el flujo normal mientras se pasa hemodinamia. O sea, el trombolizar el paciente no lo hace exento de que tiene que pasar por una sala de hemodinamia para estratificación invasiva. Y cuando el paciente llega sin elevación del ST, generalmente son pacientes que ingresan con anginas de pecho, que ingresan con disneas de medianos esfuerzos. Estos pacientes ingresan lo mismo que hablamos anteriormente del síndrome de Takotsubo. Tiene que hacerse todo un proceso de diagnóstico antes de que el paciente llegue a una estratificación invasiva, que es el video que estamos viendo ahí. Entonces, el paciente primero se hace marcadores cardíacos, que es un examen de sangre, que son las troponinas. Generalmente suelen salir aumentadas o pueden salir negativas, eso depende de cómo es el paciente. Y luego se va a estratificación no invasiva, que es el ecocardiograma estrés. El ecocardiograma estrés en pacientes infartados siempre sale positivo, es como una regla general. Muy pocas excepciones puede salir negativo para isquemia cardíaca. Y ahí sí se van a estratificación invasiva, que es el video que estamos viendo ahí, es un video de un cateterismo cardíaco, ahí están observando la coronaria derecha, en un paciente cuyas arterias coronarias son sanas. Pues la imagen la imagen no es muy, bueno, ahí siguen viendo la coronaria derecha, ese cable que se ve cruzado pues es el catéter. Y ya ahí están las arterias del lado izquierdo del corazón, descendente, circunfleja. Y ahí vuelve y se repite. Entonces, ya saliendo de este tema, ingresamos a lo que son los bloqueos cardíacos. ¿Alguien quiere continuar o puedo continuar yo? Bloqueos cardíacos. El bloqueo cardíaco sucede cuando se reproduce la velocidad de las señales eléctricas o cuando éstas no alcanzan la cámara inferior del corazón. Su corazón puede latir latentemente o puede saltar latidos. El bloqueo cardíaco se puede resolver por sí solo o puede ser permanente y requiere tratamiento. Bloqueo cardíaco de primer grado. Rara vez presenta sintomatología. Bloqueo cardíaco de segundo grado. El impulso eléctrico puede alcanzar las cámaras inferiores del corazón. El corazón puede saltar uno o varios latidos o puede latir de manera lenta o irregular. Usted puede sentirse mareado o desmayarse o tener sintomatología. ¿Por qué se dan bloqueos? Elevación de la frecuencia cardíaca, bradicardia, degeneración o fibrosis, fármacos, digital, bloqueos cardíacos de tercer grado.
La señal eléctrica no se mueve a las cámaras inferiores de su corazón. En este caso, las cámaras inferiores laten a un ritmo mucho más lento y las cámaras superiores e inferiores no laten al mismo ritmo. El corazón es incapaz de bombear la suficiente sangre del cuerpo. Esto puede llevar a desmayo o falta de aire. Puede subir un poquito la diapositiva que no alcanzó. Esta es una emergencia y requiere atención inmediata lo más pronto posible. Puedes cambiar la diapositiva. Desfibrilación auricular, como podemos mirar acá en esta imagen, del nivel 23 a nivel 3, ahí podemos ver una desfibrilación del corazón. Hay 3 secciones de ritmo. Si podemos observar anteriormente, no están bien anteriormente la fibrilación normal y hace un deceso de 3 capas diferentes. Entonces ahí se visualiza la desfibrilación. Puede cambiar la diapositiva, compañero. Espera, corro el icono. Espera. La diapositiva anterior. La desfibrilación auricular es una enfermedad grave ya que puede producir coágulos de sangre que pueden viajar desde el corazón hasta el cerebro y causar un infarto cerebral. Cuando el ritmo cardíaco normal sinusual se pierde, se produce una arritmia. La desfibrilación auricular FA es la arritmia más frecuente y se produce cuando en condiciones normales. Se produce una arritmia cuando en condiciones normales la frecuencia cardíaca baja, o sea, bradicardia, y se eleva la taquicardia. El ritmo cardíaco deja de ser regular. El ritmo cardíaco se refiere a cómo se producen los latidos del corazón. Si son regulares o irregulares, el ritmo cardíaco se adapta a las necesidades del organismo en cada momento. Por eso se acelera al hacer ejercicio y va más lento cuando dormimos. Pero en condiciones normales debe ser regular. Paradójica. La crisis aparece y desaparece, son de duración variable. Es posible que una desfibrilación auricular paradójica progrese a una permanente, persistente e impermanente. La desfibrilación auricular es constante, sí, que en un momento reaparezca el ritmo cardíaco. Como lo podemos observar, aquí vemos un corazón normal y podemos observar otro. A los lados podemos ver como las desfibrilaciones. Pues la imagen nos muestra muy claro ahí el electrocardiograma, un electrocardiograma normal y otro más los segmentos bien desfibrilados en muchas partes. Laura, ¿me quiere apoyar ahí? Listo, Carlos. Profe, pues la persona más idónea para explicar eso sería Laura. Yo quería seguir con el tema de ventriculación fibrosa, que es un poco más sencillo, para que nos quede bien explicado lo de Laura. Listo. Gracias. Devuélvase, Rodrigo, por la fibrilación auricular. Devuélvase. Rodrigo, devuélvase. Entonces, la fibrilación auricular es un ritmo anormal que presenta el corazón dependiendo de los episodios que pueda hacer. O sea, esto es un problema de conducción eléctrica del corazón. Ya hemos visto en la presentación anterior que Daniela nos mostró que en el nodo sinoauricular está el marcapasos natural del corazón. Entonces, cuando este marcapasos natural del corazón empieza a fallar, empiezan a haber algo que se llaman arritmias o bloqueos cardíacos, que es básicamente lo que estamos hablando. Entonces, Rodrigo, la que sigue. La fibrilación auricular, como su nombre lo dice, es el movimiento anormal de las aurículas, o sea, la falla que se presenta en el sistema de conducción de las aurículas del corazón, porque también tenemos fibrilación ventricular.
Entonces, la fibrilación auricular no presenta ninguna desfibrilación, porque la fibrilación auricular necesita cardiovertirse. ¿Qué quiere decir cardiovertirse? En el complejo que ustedes ven de ondas de electrocardiograma, el choque eléctrico que usted le va a dar al paciente tiene que ser específicamente en la onda que está produciendo la fibrilación auricular. En cambio, en la fibrilación ventricular, que ya lo vamos a ver más adelante, sí se puede desfibrilar, porque como es un movimiento loco del corazón que le puede producir hasta asistolia al paciente, la onda eléctrica que usted le envía al paciente sí puede caer en cualquier complejo del electrocardiograma, que lo que va a hacer es ayudarle a regular nuevamente el ritmo del corazón del paciente. Entonces es bien importante que tengamos claro que en la fibrilación auricular se cardiovierte, más no se desfibrila. Y el corazón no presenta ninguna fibrilación, presenta esos movimientos locos al azar, que lo que hacen es que el paciente sienta palpitaciones. Los pacientes generalmente pueden sentir angina y conllevan hasta a que los pacientes tengan síncopes en cualquier momento. Por eso el tratamiento para esto puede llegar a ser el implante de un marcapasos para arreglar, o sea, un marcapasos externo que le colocan a los pacientes para arreglar este ritmo del corazón y que cada vez que se produzca una fibrilación auricular, el corazón realice el marcapasos que es el implantado, realice esa cardioversión que el paciente necesita y no presente ninguna complicación mayor a lo largo de la presencia de esos episodios. Puede que sea tan grave para que necesite esto, como puede que el paciente no requiera el marcapasos y como es paroxística, o sea, se presenta en ocasiones, solo requiere un tratamiento médico y ya con eso, a punta de pastillitas, pues digámoslo así, el paciente mantenga controlados sus episodios. ¿A qué sigue? Entonces, el corazón que dice sano, ese electrocardiograma que se ve ahí, es un electrocardiograma en ritmo sinusal. Para las patologías cardíacas, y sin importar cuál sea, que siempre tomen un electrocardiograma, cuando ustedes les hablen de ritmo sinusal, el ritmo sinusal es un ritmo normal que presenta cualquier corazón. Un complejo de ondas, como lo ven ustedes ahí, bonitas, formadas, que no tienen ningún tipo de alteración. Pero si se fijan en la fibrilación auricular, el corazón puede latir mucho, tan rápido, que las ondas que hace el corazón, el complejo ST más o menos, se ve mucho más aumentado. ¿Qué quiere decir? O sea, ven picos más frecuentemente de lo que se ven en un ritmo sinusal. Rodrigo, la que sigue. Entonces, lo que hablábamos, por hemodinamia, aparte del implante de los marcapasos o los desfibriladores, se puede hacer algo que se llama estudio electrofisiológico más ablación, que consiste básicamente en ingresar un catéter hasta el nodo sinoauricular y hacer una ablación, o sea, básicamente como quemar esa partecita que le está dando esos eléctricos anormales, esos impulsos eléctricos anormales al corazón. O la ablación quirúrgica, que es lo que dice ahí abajo, cuando los pacientes van a ser operados generalmente de válvulas, dentro de esas mismas cirugías se hace algo que se llama MACE, que el MACE es una ablación quirúrgica parecida a lo que se hace en hemodinamia, pero de forma abierta. ¿Qué sigue? Rodrigo. Creo que ahí era donde Carlos quería hablar. Pues ya como tendremos fibrilación ventricular, se denomina fibrilación ventricular el trastorno del ritmo cardíaco que presenta un ritmo ventricular rápido por más de 250 latidos por minuto e irregular de morfología caótica y potencialmente lleva de forma irremediable a la pérdida total de la concentración cardíaca o una falta de bombeo sanguíneo, lo que muchas veces en algunos pacientes se siente y ocurre mucho cuando los pacientes afirman de que hay un acelere en el corazón, un bombeo muy rápido, irregular, que lo sienten a veces con dolor. Eso es lo que quiere decir las palabras que acabé de decir con fibrilación ventricular y el trastorno que se presenta en ellos y la sintomatología.
que se le da a ellos, como un acelere en sus latidos anormales del corazón. Puedes seguirla, Cantillo. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome caracterizado por la presencia de síntomas, falta de aire, cansancio, dificultad para respirar, tumbado, etc. Signos que el corazón no funciona bien es por una digamos que por falta de pronto de que la sangre expulsa de una forma irregular. En base a esto, pues se puede desarrollar valvopatías, múltiples miocardiopatías, de acuerdo con su etiología o de acuerdo con sus antecedentes. Puede pasar la Cantillo. Coartación de la aorta. ¿Qué es la coartación de la aorta? Parte de la aorta que es más estrecha de lo usual. Se presenta más que todo en niños recién nacidos y que pues pueden que hayan nacido con esta aorta un poco más estrecha, como lo pueden ver acá. Acá ya tienes un tratamiento. Si no estoy mal, ahí ya tiene representación aproximadamente del 5% de las malformaciones cardíacas congénitas. Afecciones poco común, pues su prevalencia se estima de 2 a cada 10.000 recién nacidos vivos y más frecuente en varones. Pues no hay mucho que decir, se ve que la aorta es un poco diferente al resto de las otras aortas. En caso de que tengamos, digamos, ya conocimiento en aortas, pues vamos a notar una gran diferencia. Puede seguir la Cantillo. Foramen oval. En esta parte del foramen oval, la mayoría de las personas no se produce ningún síntoma y se descubre de forma casual al hacer un ecocardiograma. Por otra causa, estudios de pronto de una cardiomegalia o estudios por soplos. En algunos casos pueden favorecerse las llamadas embolias paradójicas, que consiste en el paso de un coágulo de sangre generalmente formado en las venas de las piernas a través del foramen oval a la circulación sistémica, y por ello el cerebro produciendo un ictus o accidente cerebrovascular a cualquier otro órgano del cuerpo. No sé si alguien quiera continuar esta parte de alguien que no haya hablado, o a Inma Laura, que es la que nos puede explicar estas. Pues eso, en esta parte de acá, pues vemos una patología que se produce a raíz digamos que un mal funcionamiento del corazón, que tiene como origen genético y suele provocar alteraciones en los ojos y el esqueleto y el corazón en los vasos sanguíneos. El síndrome de Marfan es una enfermedad que afecta el tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por proteínas que brindan el apoyo a la piel, los huesos y los vasos, que a su vez, en un mal funcionamiento, produce, como ustedes pueden ver en la imagen, en las fotos que ven el paciente, pues una anormalidad en el crecimiento y desarrollo de sus músculos, ¿sí? Y de su sistema, digámoslo de cierto, su desarrollo de su sistema muscular, el desarrollo de su sistema esquelético. Como pueden ver, también tiene diferentes anormalidades en su cara y en sus extremidades superiores e inferiores. Entonces, el ductus arterioso o un conducto arterioso es básicamente la comunicación que hay entre la arteria pulmonar y la aorta. Esto es anormal, ya que, pues, como sabemos, la aorta lleva sangre oxigenada y la arteria pulmonar lleva sangre sin oxigenar. Los pacientes que tienen este tipo de patología ¿cómo les digo? Se conocen fácilmente porque son pacientes que generalmente tienden a tener una cianosis en el cuerpo, en los capilares, en las zonas distales de las falanges, y esto generalmente es producido en niños, pero hay adultos que todavía pueden padecer de ductus arterioso y que requieren corrección quirúrgica del mismo. Avancemos. Ya un minuto. La comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Anteriormente veíamos el foramen oval. El foramen oval, pues, es eso que todos tenemos cuando somos unos fetos para el paso de la sangre, que puede continuar abierto cuando sea grande, y si se fijaron en la diapositiva, había como una sombrillita cerrando lo que ese sería el tratamiento endovascular, una sombrillita que se pone ahí para no permitir más el paso de sangre por ahí. La comunicación interventricular también tiene tratamiento endovascular. También se puede hacer un cierre endovascular o un cierre quirúrgico en tal caso de que el paciente lo requiera. Generalmente estos pacientes, no todos, pero sí la gran mayoría,
pueden presentar insuficiencias valvulares. Entonces es mucho más fácil hacer una corrección quirúrgica de la insuficiencia valvular y a su vez cerrar la CIA o la CIB y garantizarle un tratamiento de todo lo que presenta. La comunicación interauricular, entonces pues es la comunicación entre las dos aurículas. Generalmente lo que les digo, son malformaciones congénitas que suelen suceder en niños, pero que también se presentan en adultos porque en el proceso del desarrollo nunca se cerró y cuando están adultos pues empiezan a presentar sintomatología. Entonces la dextrocardia, pues ya todos conocemos que es el posicionamiento anormal del corazón dentro de la cavidad torácica que se inclina del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Esto puede y no puede tener complicaciones para el paciente, porque un paciente con dextrocardia, pues obviamente va a tener una salida anormal de los vasos del corazón, pero dependiendo del grado de dextrocardia que tenga, asimismo va a ser